¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Y bueno, para las personas que vean esta grabación en cualquier otro momento, pues buenos días, buenas noches, no lo sé. Pues estamos muy contentos porque el día de hoy es la 16ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Y bueno, en esta sesión tenemos al doctor Alejandro Herrera como invitado, quien nos presentará su libro que acaba de ser publicado por la UNAM y por el Programa Universitario de Bioética y la Coordinación de Humanidades, en el que pues él en este libro hace un compendio de distintos trabajos que fue publicando en su labor académica. Y bueno, antes de iniciar con la sesión, me permito hacer una breve presentación de la semblanza del doctor Alejandro Herrera. ¿Se ve en pantalla? Bueno, el doctor Alejandro Herrera es doctor en filosofía por la Universidad de Indiana, es investigador de tiempo completo jubilado, bueno, fue investigador de tiempo completo, se jubiló en el 2018 y su labor académica y de investigación la realizó en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es profesor de ética animal y ambiental. Fue el primero en dar en México cursos de ética ambiental en 1986. Él aclara, salvo que se pueda probar lo contrario, ¿sí? Es colaborador del Programa Universitario de Bioética en el área de zoética y ecoética de la UNAM. Ha sido director, codirector y tutor y cotutor de tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre ética animal y ética ambiental. Quiero comentar con orgullo que el doctor Herrera fue mi tutor precisamente durante mis estudios doctorales y él dirigió mi tesis doctoral, que posteriormente, bueno, fue publicada. Ha sido director, a lo largo de los años ha dado conferencias, cursillos sobre ética animal y ambiental. Fue activista en el movimiento ecologista mexicano, en Mexicanos Defensores de Animales y cofundador de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales. Bueno, aquí me permití incluir una foto donde estoy con él en el Congreso Iberoamericano que se realizó en el 2019 en la UNAM. ¿Sí se ve la foto? Sí. Ah, ok. Bueno, ha escrito sobre ética animal en revistas de difusión y especializadas, así como en compilaciones. Ha hablado sobre el tema en prensa, radio, televisión e internet. Es vegetariano desde 1980, obviamente por una congruencia, creo que ética, y vegano desde el 2014. Fue objeto de un homenaje en el Congreso Internacional Mindic Animals, en la que se realizó en la Ciudad de México en 2018. Participó en el evento Eutanasia, un análisis de la situación actual con la ponencia Vivir a Fuerza, el 21 de junio de 2022, y organizó la Comisión Nacional de Salud de la Cámara de Diputados y la UNAM a través del Programa Universitario de Bioética. El 23 de marzo del 2023 fue moderador de un conversatorio sobre cambio climático entre el doctor José Sarucán Kermés y el exministro de la Corte, José Ramón Cosío, con motivo del aniversario del Colegio de Bioética. Y bueno, en 2024 publicó el libro Ética Animal, Humana y Ambiental, publicado por la UNAM, el Programa Universitario de Bioética. Y bueno, nos honra entonces este día con su presencia y más aún nos presenta este libro que él ha publicado. Muchísimas gracias, doctor Herrera, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Víctor. Pues es un placer estar aquí en el seminario que tú conduces. Y bueno, trataré temas que tú ya conoces muy bien y quizás otros también los conocen. Quienes ya han escuchado algo anteriormente, pues trataré de añadir algunas cosas un poco diferentes para que no sea una repetición total de lo que he dicho en otras presentaciones. Y quisiera comenzar haciendo como poner en contexto este libro, que no es más que una compilación de publicaciones que he hecho desde los años 90, desde el 1990 hasta el 2023, hasta este momento.
y quisiera narrar un poco cómo ha gestado, se han gestado estos artículos, cómo fue que llegaron a la luz. Y pues me remonto a mis estudios de doctorado en la Universidad de Indiana. Yo estaba trabajando con el doctor Héctor Ney Castañeda, que algunos de ustedes conocieron, y mi trabajo no tenía que ver con este libro, sino sobre Leibniz, que es otra de mis líneas de investigación. Ahora estoy trabajando en la publicación de mis artículos sobre Leibniz este año. Y pues trabajé, o sea, sobre el concepto de existencia en Leibniz, pero pues como buen estudiante curioso andando ahí en las librerías de la universidad, me encontré con un libro que ustedes conocen ya muy bien, Animal Liberation, de Peter Singer, traducido ya a muchísimos idiomas, Liberación Animal. Fue un descubrimiento para mí y, al igual que para muchas otras personas, significó una apertura de un horizonte filosófico, ético-filosófico. Él ha venido muchas veces a México, bueno, no muchas, unas 2 o 3 veces. Y en la Ibero, por ejemplo, fui testigo de la cola que se formó para que Singer autografiara sus ejemplares de Liberación Animal. Y cuando la gente llegaba a él para pedir el autógrafo, les decían: doctor, su libro me cambió mi vida. Y en efecto, cambió la vida de muchas personas, también la mía. Me abrió un nuevo horizonte y eso fue lo que hizo que yo me interesara mucho en la ética animal, aunque estaba yo trabajando otro tema diferente, aunque eso me llevó también a interesarme sobre lo que decía Leibniz sobre los animales, artículo que no aparece en esta compilación, sino que aparecerá en mi compilación de artículos sobre Leibniz. Y bueno, llegué a México, a la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y me encontré con una ciudad sumamente contaminada, pero terriblemente contaminada por el smog, que muchas veces se trataron de llamarlo neblumo, pero no pegó. Se quedó la palabra norteamericana smog. eh, y me pareció que yo no podía estar en mi Torre de Marfil tratando temas leibnizianos en una ciudad que se encontraba en ese estado. Pensé que debería yo hacer algo de alguna manera, y entonces empecé a tratar de buscar alguna ONG a la cual yo pudiera adherirme para pues luchar a favor de descontaminar la ciudad, de cambiar nuestros hábitos. Y pues busqué a personas, una de las primeras personas que busqué en ese momento, pues no tenía la mala fama que ahora tiene, así que me disculpo por mencionar su nombre actualmente, Gabriel Cuadri, sí, y pues me acerqué a Gabriel Cuadri, que estaba en Coyoacán, y le dije que si quisiera yo trabajar en la causa del grupo en el que él estaba. Y me dijo: bueno, si tienes dinero, puedes entrar, pero si no tienes dinero, olvídate. Y pues como yo no tenía dinero, me olvidé de colaborar con Cuadri. Afortunadamente, creo yo ahora. Y después me acerqué a un grupo de los hermanos González Torres, el primero González Torres, del que fundaron el Partido Verde. En esa época todavía no. Y estaban pues haciendo una manifestación en las escalinatas del Congreso del Estado. Me acerqué para ver qué podía yo hablar con ellos, pero me encontré con que estaban ahí con un estandarte de la Virgen de Guadalupe en la mano. Entonces dije: no, pues esto no es para mí. Están mezclando cosas aquí, la Virgen de Guadalupe y la contaminación ambiental. Entonces pues desistí de acercarme a ese grupo también, que ahora está pues muy metido en las elecciones. Luego me acerqué a un grupo que se llamaba el Movimiento Ecologista Mexicano. Ahí me nombraron secretario de Medio Ambiente, estuve trabajando un tiempo con ellos.
hasta que el grupo se deshizo porque era un grupo que yo no sabía que estaba siendo subvencionado por el PRI para, para aparentar oposición. Y entró al poder el PAN con Fox y ese grupo desapareció, el MEM. Eh, Después empecé a relacionarme pues con grupos más, menos partidistas de partidos oficiales. Conocí a la queridísima Emma Saldaña en la Peña Antitaurina. Ella luchó mucho tiempo contra las corridas de toros. Escribió un libro que ella misma se publicó, que ha sido poco difundido, donde muestra un gran conocimiento por dentro de lo que sucede en las corridas de toros, lo que sucede con los toros y con los caballos. Y eh, participamos muchas veces en programas de televisión, discutiendo con los aficionados a las corridas de toros. Conocí también a una mujer, una señora canadiense, Peggy Porto, que ella no se metía oficialmente en la defensa de los animales, pero ayudaba a cualquiera que ella veía que tenía posibilidades de hacer algo. Y entonces ella me pagó durante un buen tiempo una suscripción a una revista norteamericana que se llama Animals Agenda, la agenda de los animales. Y pues gracias a ella tenía yo información sobre lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y en el mundo con esta revista muy buena. Ella después se alejó de la Ciudad de México y se retiró a su país natal. Probablemente haya fallecido. Después conocí también a un amigo militante, activista, superactivista, Leonardo Díaz, a quien dedico uno de el artículo número 3 de la compilación está dedicado a él, que fundó Mexicanos Defensores de Animales, me hizo presidente honorario de esa organización. Hasta la fecha compartimos, nos vemos, no muy a menudo, pero sí nos vemos. Él se lanzó al ruedo hace 2 años con otros amigos en una corrida de toros, pues los sacaron a golpes de ahí, no se le hizo mucha difusión en los medios, y ellos trataron de lograr difusión, pero no se pudo. Luego, pues nos fuimos conociendo muchas personas y cofundamos una asociación de la cual yo propuse que sus siglas fuesen AMEDEA, Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, cuyo presidente fue y sigue siendo el licenciado Gustavo Larios. Entonces, la asociación ahora está un poco disminuida, pero hay muchísimos grupos actualmente de gente joven, de sangre joven, que están haciendo cosas muy interesantes. Estos los anteriores fueron grupos pues fundacionales, pero eso dio lugar a muchos otros grupos, no quiero mencionar alguno en especial, son muchos en distintas partes del país y en la Ciudad de México que están haciendo cosas por los animales no humanos, lo cual pues me llena de mucha satisfacción. Ah, Resultó pues que cuando yo estaba mm, colaborando con mis compañeros activistas, eh, me di cuenta de que hacía falta que supiesen defender sus posiciones desde un punto de vista ético-filosófico. Y como yo traía todo el bagaje de Peter Singer y luego de Tom Regan, pues me dediqué un poco a hablar con ellos para que supiesen defender sus posiciones en las discusiones, por ejemplo, públicas en los medios de comunicación. Eh, Anduve también yo atendiendo denuncias por maltrato animal, eh, me dediqué mucho pues a ese tipo de activismo. La Peggy Porto publicaba un folleto que se llamaba La Voz de los Animales, que yo le ayudaba a distribuir cuando vivía yo en la Ciudad de México y cuando empecé a vivir en Cuernavaca. Entonces, pues andaba de acá para allá
al mismo tiempo estaba yo en el SNI, pero pues mi activismo hizo que descuidara un poco los deberes que el SNI nos impone y entonces ya no pude continuar ahí, pero no me arrepiento de ello, porque pues lo que yo estaba haciendo me pareció que era muy valioso. Se puede decir que, a diferencia de muchos filósofos que primero elaboran una teoría y después la bajan a la praxis, o ellos mismos la bajan a la praxis y hacen que otros la bajen a la praxis, ni yo subí de la praxis a la teoría. Empecé a buscar los fundamentos de aquello por lo que estábamos luchando los activistas. Y aparte de mis lecturas de Singer, pues empecé a hacer otras lecturas sobre ética ambiental, no solamente sobre ética animal. Entonces seguí el camino inverso, no de la teoría a la praxis, sino de la praxis a la teoría, que además es un método que me parece muy bueno pedagógicamente cuando se dan cursos, subir a los estudiantes de la praxis cotidiana a los fundamentos de aquello que están haciendo. Eh, y así empecé, pero después mi militancia, digamos, mi activismo se empezó a restringir un poco más. Ya no anduve ya en las calles atendiendo denuncias por maltrato animal, sino que decidí hacer un activismo académico, digamos así, tratando de difundir estas ideas entre mis colegas y entre profesores, dando cursos de actualización a profesores de preparatoria, dando clases, diplomados, dirigiendo tesis, asesorando tesis, organizando diplomados, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo empecé yo a dar clases en la UNAM de ética ambiental, que después se convirtió en ética animal y ambiental. De hecho, mi primer escrito en esta compilación no es de ética animal, sino está en la sección de ética ambiental, que es de 1990. Y después ya empezaron a aparecer otros sobre ética animal. Entonces, pues me dediqué todo ese tiempo hasta la fecha en difundir estas ideas, sobre todo en medios académicos y actualmente ya no tan académicos, afortunadamente. Ah, entonces, esta compilación es el resultado de todo ese trabajo. El libro puede abrirse en cualquier página, no es necesario leerlo en orden cronológico, sino que donde quiera que lo abra el lector encontrará ideas interesantes y útiles. A menudo repito las cosas, pero cambio el énfasis sobre una cosa, sobre otra, o añado alguna información que no estaba en alguno de los artículos, pero puede leerse pues en el orden que ustedes quieran. Eh, Consta de 10 artículos sobre ética animal y de 3 artículos, perdón, de 8 artículos sobre ética ambiental. Pero como es bioética animal, humana y ambiental, también hay 3 artículos uno sobre aborto, otro sobre eutanasia y otro sobre la sacralidad de la vida humana. Y creo que también se han hecho avances, no precisamente por mi trabajo, sino que yo me uní a muchas voces y actualmente ya la Suprema Corte en el país ha despenalizado el aborto. Ahora solo falta que los estados hagan lo que les corresponde sobre esta decisión de la Suprema Corte. Y también sobre la eutanasia, como mencionó Víctor en mi currículum, participé en el 2022 en una sesión que organizó el Senado, donde se está presentando una iniciativa de ley para legalizar la eutanasia. Se sigue pues trabajando en eso. Hay mucha oposición sobre todo de partidos como el PAN, y que pues impiden que la iniciativa progrese, pero se sigue trabajando en eso. Por ejemplo, este mes que va de mayo a junio,
salió esta revista de Newsweek que trata en la portada el tema de la eutanasia, que les recomiendo leerlo. Ahí el colega Arnoldo Kraus, que escribe en Nexos y escribe en el Universal sobre temas de bioética, pues aquí hace una reflexión sobre la eutanasia. Entonces, se sigue avanzando, se sigue luchando sobre este tema, y esperamos que un día pues sea aprobada. Todos los que queremos pues que las personas que se encuentran en un estado terminal no tengan que puedan morir de una manera digna y no seguir viviendo de una manera indigna. Pues bien, en una de las presentaciones que he hecho, o más bien alguien que me ha leído, un científico del Centro de Ciencias Genómicas, un gran amigo, doctor Oscar Rodríguez, se le ocurrió decir, como yo hablo de bioética también hacia las plantas, a él se le ocurrió el término ética botánica. Me pareció muy interesante que él haya hablado de una ética botánica que describe, él lo veía de esa manera, ¿no? Es una ética hacia el mundo de las plantas. Yo no lo había pensado, pero me pareció un término feliz, muy interesante. Algunas cosas que además de esto puedo comentar del libro es que, por ejemplo, en el artículo 3 se titula Los intereses de los animales y sus derechos. Es uno de los artículos en que trato de hacer alguna reflexión original y no tanto de difusión, donde me permito, válgame Dios, diferir de Peter Singer, porque Peter Singer sostiene que el discurso sobre los derechos de los animales es un discurso útil, pero no necesario. Sí, a diferencia de Tom Regan, quien sí defiende el concepto duro de que los animales tienen derechos jurídicos y desde luego derechos morales. Singer piensa que basta con dar consideración moral a los animales no humanos para luchar a favor de ellos. Aunque él, cuando es activista, eso lo veía, por ejemplo, en Animals Agenda, ¿no? Fotografías de él en rallies, ¿no? Hablando de los derechos de los animales, ¿sí? Y él mismo dice que, bueno, él utilizaba ese lenguaje, pues un poco para darse a entender entre la gente, porque andaba muy en boga y anda en boga el discurso de los derechos de los animales, pero él pensaba que no es necesario. Yo me permito decir sugerir que Singer se vería obligado también a reconocer derechos a los animales desde el momento en que nosotros reconocemos que tenemos obligaciones con ellos. Ah, podría objetarse varias cosas a esta posición. Eh, si yo suelo poner el ejemplo de que si yo le presto a alguien 10 pesos, o si alguien me presta 10 pesos, yo contraigo la obligación de pagarle esos 10 pesos y él adquiere el derecho de reclamarme que yo cumpla con esa obligación. Sí, pero todo se origina de que yo contraigo una obligación individual con esa persona. Pero ¿qué pasa yo puedo contraer obligaciones colectivas? Eso no me queda tan claro. Pero si lo pasamos al ámbito individual, por ejemplo, con mis animales domésticos, con mis animales de compañía, yo contraigo el deber individual de dar atención a mi perro, a mi gato, ¿sí? Y entonces ese perro, ese gato contrae el derecho, vía interpósita por tercera persona, de reclamar el cumplimiento de las obligaciones que yo he contraído con él. Es en ese sentido que pienso que Singer debería reconocer que el reconocimiento, valga la redundancia, reconocer que el reconocimiento de que tenemos obligaciones, por lo menos individuales, con X persona, X organismo, ese organismo contrae la obligación de
contrae el derecho de reclamarme que yo cumpla con esa obligación, que es lo que los juristas llaman, el derecho se surge cuando se da la capacidad de reclamar algo. Y eh, ya conocen ustedes que, pues, ¿cómo va a reclamar si no tiene voz? Y ya sabemos que pues, tampoco los bebés tienen voz y que los enfermos terminales tampoco tienen voz. Entonces, hay representantes de aquellos que no tienen voz que pueden hablar a favor de ellos y eso no elimina el discurso de la adquisición de derechos vía una obligación contraída anteriormente. Ah, ah, Otra diferencia que me parece que tengo con Singer, eso no lo hablé con él cuando estuvo en Puebla hace unos años en el evento de las ideas que organizó esta persona que ahora anda en Israel ocultándose porque es perseguido por acoso sexual, se me olvida su nombre. La ciudad de las ideas se llamaba el evento, ahí estuvo invitado Singer y luego tuvimos una reunión petit comité con él y comimos en Cholula de comida vegana. Fue muy interesante poder hablar con él, pero este tema no lo platiqué con él, eh, que él dice que en una reunión que estaba con unas, pues, digamos, defensoras de animales en su casa, comiendo con ellas, pues cada una hablaba de su perro, de Fido, de qué sé yo, como se llama el animal, ¿no? Por ejemplo, uno de mis perros se llama Negrito, y cada quien hablaba de su perro. Y llega el momento en que pues todos voltean y dice, ¿y usted, doctor Singer, cómo se llama su perro? ¿Cómo es? Platíquenos. Y les dice él, yo no tengo perros ni gatos. Y se hizo un silencio sepulcral, ¿no? ¿Cómo el doctor Singer no tiene animales? Pero pues eso es lo que dice su libro, Liberación Animal, ¿sí? Entonces él los liberó totalmente, les concedió la libertad, digamos, y tampoco los tiene en su casa. No sé si ahora haya cambiado de opinión, pero mi opinión es que me acudo a la biología, ¿no? Que hay diversos tipos de simbiosis en la naturaleza entre diversos organismos. Está la relación de parasitismo, la relación de comensalismo y la relación de mutualismo entre diversos organismos. Entonces, yo pienso que la, la relación de comensalismo, por ejemplo, el cocodrilo que abre su boca para que unos pajaritos se alimenten, son sus comensales, se alimentan de la comida en sus dientes, ¿no? Y el mutualismo, cuando dos organismos se ayudan mutuamente, por ejemplo, cuando una planta que se enreda en otra y las dos no se aniquilan mutuamente, sino que ambas se benefician de su relación. La conversión del Canis lupus en Canis canis o Canis domesticus pudo haberse dado de esa manera. Es una relación milenaria y se dio esta simbiosis por lo menos de comensalismo, de que ellos son nuestros invitados a los cuales alimentamos, y en un sentido más amplio incluso de mutualismo, porque ambos nos brindamos compañía mutuamente. Ellos son nuestros compañeros y nosotros somos sus compañeros y nos beneficiamos mutuamente de esa relación. Por eso pienso que se puede defender que no es contradictorio el discurso de la liberación animal con nuestra relación simbiótica con animales domésticos, principalmente perros y gatos. Eh, Obviamente con los pájaros no, porque los pájaros sí se ven muy restringidos en una de las famosas 5 libertades, de las que no tendré tiempo de hablar en este momento, pero una sería pues una libertad de movimiento que no tienen las aves. Ah, en el artículo 5, déjenme ver cómo se titula, el artículo 5, 3 actitudes éticas hacia los animales. En eh,
hago una distinción que me parece interesante entre la actitud utilitarista que proviene del discurso de Singer y la actitud kantiana que proviene del discurso de Reagan, Tom Reagan, y la actitud que yo llamo aristotélica que proviene del discurso de Paul Taylor, quien nos dice que tomando la idea de Aristóteles de que los organismos tienen a su perfección y que no debemos impedir esa perfección que cada organismo tiene. Puesto en términos contemporáneos, a mí se me ha ocurrido decir pues que los organismos tienen derecho a la expresión total de su genoma. Entonces, es decir, de su telos, hablando más filosóficamente. Todos los organismos tienen un telos y el telos de los organismos es la expresión total de su genoma, como del árbol manzano, pues su genoma le indica, su telos, que crezca, que eche hojas y que dé manzanas. Esa es la expresión total de su genoma y que crezca hasta cierta altura. No indefinidamente, sino hasta la altura que su genoma le permite alcanzar. Entonces, me parece interesante esa distinción entre una actitud utilitarista, una actitud kantiana y una actitud aristotélica. Algunos piensan que más bien la posición de Taylor es kantiana, porque él de todo esto deriva la noción de respeto, que se debe la actitud moral del respeto. Pero creo que el criterio de consideración moral, el respeto es una consecuencia, pero el criterio de consideración moral es el telos de los organismos, es decir, esta idea aristotélica de lograr la perfección que le indica su naturaleza. En el artículo 7 fue un muy breve escrito que no publiqué cuando andábamos metidos en lo de la prohibición de los circos con animales. Eh, Sobre ese artículo, Paulina Rivero, a quien agradezco mucho, que ella fue la que me impulsó a reunir todos estos artículos. eh, Se me olvidaba hacer ese reconocimiento. Ella insistió mucho en que ella quería saber dónde había escrito esto, dónde había escrito aquello, y me estuvo ahora sí que con cuchillito de palo, no dándome lata de que yo reuniera mis artículos, para que otras personas pudieran pues ver la manera que yo planteo estos problemas. Entonces le agradezco mucho a ella. Ella se encuentra ahorita fuera de México, en Inglaterra, entonces no ha podido ser presentadora de en ninguna ocasión del libro. Igualmente agradezco a la doctora Jennifer Incapié, que es la actual directora del Programa Universitario de Bioética, que haya dado continuidad a la publicación de este libro, que se llevó unos 7 años debido a mi reticencia, no a culpa de alguien más, sino culpa mía. Y en ese sentido agradezco muchísimo también al equipo editorial del programa de bioética, al PUB, y especialmente a la maestra Rocío, Rocío Muciño, quien pues estuvo realmente eh, trasladando a la computadora artículos que se encontraban algunos escritos en WordPerfect y que ya era difícil transcribir a otros programas. Se lo agradezco muchísimo. Bueno, decía yo que sobre los circos, Paulina Rivero recuerda que estando en la discusión sobre los circos, esto no aparece en el artículo, pero me acuerdo que le preocupaba que haciendo la prohibición de los circos, muchos animales iban a morir, porque pues los cirqueros los iban a abandonar a su suerte e iban a morir, cosa que de hecho no sucedió tanto como se cree que sucedió. Muchos de ellos encontraron un lugar. Por ejemplo, la elefante Eli, que se encuentra en el zoológico de San Juan de Aragón, proviene de un circo. Entonces ella decía, bueno, pero nos preocupa mucho la muerte de todos estos animales que si prohibimos los circos. Entonces yo decía que no importaba que la muerte de esos animales
iba a ser mínima comparada con los miles de animales que ya no iba a haber en los circos. Y en ese sentido, argumenté con un argumento utilitarista, ¿sí? Buscando el mayor bien del mayor número posible de manera sincrónica, ¿no? Hacia el futuro. Logrando la prohibición de los circos, vamos a evitar el sufrimiento de miles de animales más, que van a ser muchos más que los que van a morir con la prohibición de los circos. Entonces me pareció interesante haber utilizado ese argumento utilitarista que le quitó a Paulina Rivero el cargo de conciencia de luchar contra los circos, porque pensaba que iban a morir muchos animales si se lograba la prohibición. En el artículo 9, que se titula El antropomorfismo y el nada vivo nos es ajeno, en ese artículo propongo en la página 125 ir más allá del sistema nervioso central. Todo el argumento de Singer se funda en la idea del sistema nervioso central, de la capacidad de experimentar placer y dolor. Entonces yo hago una propuesta de mi parte, me aventuro a proponer que vayamos un poco más allá, aunque no he elaborado bien esa teoría, necesita mayor fundamentación. Pero la idea sería, como la pongo ahí en esa página 125, que todo organismo que se acerca a lo que le beneficia y que se aleja de lo que le daña, merece nuestra consideración moral. ¿Y quiénes son esos organismos que se acercan a lo que les beneficia y se alejan de lo que les daña? Hasta una cucaracha, por ejemplo, ¿sí? Son organismos semovientes, sí, que se mueven por voluntad propia, digamos, no son autómatas, ¿sí? Ahí hay que distinguir si alguien logra crear un semoviente, un robot semoviente, habría que argumentar bien por qué ese robot no puede ser considerado un semoviente digno de consideración moral, a diferencia de los semovientes, de los organismos semovientes. Y surgió un pequeño problema, por ejemplo, con el coral y con las esponjas, que también están considerados animales no humanos, pero ellos no son semovientes. Ahí queda un pendiente, sí, de resolver. Pero en general ya iríamos más allá del sistema nervioso central y quizás más allá de funciones mentales complejas como las que propone Tom Regan. Ahora bien, hay que hacer una aclaración que yo no hago ahí en el libro, que el acudir a la posesión de un sistema nervioso central, que en algún momento llamé sensocentrismo, y algunos también lo llamaron así, no necesariamente tiene que ser utilitarista, ¿sí? Podemos nosotros acudir a la defensa de los animales porque pueden sentir placer y dolor sin ser utilitaristas. Y normalmente se piensa que si crees que son capaces de sentir placer y dolor, estás obligado a ser utilitarista. Y creo que no necesariamente. Un kantiano podría pensar que los animales son dignos de atención porque sufren, ¿sí? El día 22, por cierto, el doctor Stepanenko, ahora que hay unos días de homenajes a Kant, va a presentar una ponencia sobre la vida mental de los animales no humanos, lo cual me parece muy interesante que vaya a ser un kantiano como el doctor Stepanenko. Si ya le he oído hablar en otras ocasiones y ha esbozado una simpatía con la posición que otros kantianos como Christine Korsgaard tienen hacia los animales no humanos, cosa que no tenía Kant más que vía deberes morales indirectos, no vía deberes morales directos. Sabemos que tanto Kant como Tomás de Aquino pues no eran crueles con los animales, sino que sostenían que teníamos obligaciones morales indirectas, pero no directas con ellos. En el artículo 12
El artículo 12 se titula El problema ético del aborto. Sí, no, perdón, no, ese no. El artículo sobre progreso responsable es el 15, perdón. El artículo 15 se titula Progreso Responsable. Actualmente yo lo titularía Progreso ecológicamente responsable, ¿sí? Tomo la idea de un autor que ahora ya no se menciona mucho, de Ignaz Sachs, quien acuñó la idea de ecodesarrollo, idea que muchos pensaron que no era viable, sobre todo por la idea del desarrollo, que fue tomada por los desarrollistas. Entonces, si tomamos la idea de desarrollo como desarrollismo, y obviamente que es una mala idea, pero sí podemos hablar de un desarrollo responsable, ¿sí? Ecológicamente responsable, que no esté basado, por ejemplo, en la idea del Producto Interno Bruto, que no midamos el desarrollo de una nación o de un país o de una ciudad por el Producto Interno de esa entidad, sino acudir al índice de calidad humana o algo así que se llama actualmente, donde miramos otras cosas, ¿no? De la calidad de vida de los individuos, que sería un desarrollo de tipo ecológico. Por ejemplo, también tengo un principio ahí en la página 228, déjenme verlo rápidamente, el principio 3.1. En esa página defino progreso responsable en un artículo posterior al artículo sobre progreso responsable. Cualquier innovación científica o técnica que contribuya o pueda en principio contribuir al bienestar global de poblaciones humanas y no humanas sin causar un daño innecesario a ninguna especie de la biosfera, contribuye a un progreso responsable. Entonces es así como yo en ese momento definí lo que consideraría un progreso éticamente, ecológicamente responsable. En el artículo 18, que es sobre ética y ecología, ese artículo me fue pedido por el doctor Luis Villoro, lo cual me habló muy bien de que él consideraba que ese tipo de reflexiones merecían estar en su libro, en su compilación que se tituló Los linderos de la ética. Eso habla muy bien del interés que él tenía por el tema, aunque nunca lo trató, hasta donde yo sé. A ese respecto les narro una anécdota. Estando en Cuernavaca, el Instituto Francés Internacional de Filosofía, que se realizó en un hotel de Cuernavaca, estaba el doctor Villoro departiendo con otros colegas en un intermedio. Y entonces, me vio pasar y me llamó, Alejandro, ven para acá, me llamó. Me dice, platícales aquí a los que están aquí sobre los derechos de los animales, diles tú, ¿no? Y entonces, como que estaba avalando de alguna manera la idea de que sí era algo que merecía reflexión. Y me gustó mucho que el doctor Villoro hubiera hecho eso, aunque nunca escribió sobre el tema. Ah, ah, En ese artículo de la compilación del doctor Villoro, expongo ahí la famosa teoría del dominio, ¿sí? Que proviene de Génesis 1, 26, 28, y las consecuencias que tiene hasta llegar al capitalismo salvaje, ¿sí? Y hablo de la idea de explotación, una idea marxista, ¿sí? Explotación tanto de los humanos como explotación de la naturaleza. Y hago una reflexión también sobre, cito textualmente, el fracaso ecológico y ambiental de Occidente, y hablo de las filosofías orientales, sobre todo del budismo. A ese respecto, también otra anécdota reciente es que un profesor de preparatoria me envió una fotografía de un texto de un libro de humanidades, un libro para la prepa que se titula
Humanidades, creo, Humanidades 2, publicado por por el maestro Gustavo Escobar en Editorial Patria. Sí, él ahí cita ese texto mío del fracaso ecológico de Occidente y de las filosofías orientales, sobre todo del budismo. Eso me parece interesante porque el budismo pues es el que más se acerca a lo que llamaríamos actualmente una ética ambiental holista, ¿sí? Ahí propongo también, por primera vez, en la página 271, propongo ver la ética ambiental como una rama de la bioética. Yo no veía la ética ambiental como bioética hasta que de repente se me prendió el foco. Y pues sí, es una rama de la bioética y por eso el libro se llama Bioética Animal, Humana y Ambiental. A lo largo del libro ustedes van a ver que hay algunos cambios terminológicos, se van dando poco a poco. Por ejemplo, se habla, en algún momento utilicé la palabra senciente antes de que se acuñara la palabra sintiente. También existe la palabra sentiente, que según la Enciclopedia de Usos del Español es más correcta, sentiente que sintiente, pero está admitida también por ellos como la palabra sintiente, que ha tenido mayor difusión. Verán que empecé hablando de sensocentrismo, por lo de la posesión de un sistema nervioso central, y después ya empezamos a hablar de zoocentrismo, de una manera más general, y de zoética. También verán que en algún momento, en cuanto a la ética ambiental, hablo de fisiocentrismo, porque la palabra griega physis quiere decir naturaleza. Entonces el fisiocentrismo es el centrado en la naturaleza, en la physis. Pero esos términos tampoco tuvieron gran difusión y se empezó a hablar más bien de biocentrismo, el cual yo muestro en el libro que hay dos tipos de biocentrismo: el biocentrismo individualista de Paul Taylor y el biocentrismo holista de Holmes Rolston, de Bert Callicott y de muchos otros. Y el biocentrismo holista es lo que ahora se llama ecocentrismo, que centra nuestras obligaciones morales en los ecosistemas, en las totalidades sistémicas. Se pasó a hablar también en lugar de zoética, pasamos a hablar de bioética y podríamos hablar todavía más, pero es más arriesgado, ampliar más el círculo, porque hablo en otras presentaciones que he hecho, hablo hacia una ética expansiva, por lo de la expansión del círculo que algunos de ustedes conocen, en círculos concéntricos. Si expandimos el círculo más allá del círculo de las plantas, ¿hacia dónde nos vamos si lo expandimos más? Pienso que llegaríamos a una panética, que sería una ética de obligaciones morales hacia todo, pero no es fácil fundamentar ese tipo de ética. No la he desarrollado, pero es una tentación. Verán también que el paso de la noción de simpatía propuesta por Hume al paso del concepto de compasión promovido por Schopenhauer y adoptado por Jesús Mosterín, hasta pasar al concepto de empatía, que ya es la idea de ponerse bien en serio en los zapatos del otro. También hay un cambio en la terminología del paso de la noción de sensibilidad a la noción de sintiencia, porque la noción de sensibilidad, del que yo a veces hablo, de que los animales son sensibles, es como más psicológica. Los humanos somos sensibles a ciertas cosas, ¿no? Sensibles al arte, sensibles a, qué sé yo, a otro tipo de cosas. Y en cambio, la sintiencia está más centrada en la conexión con el placer y el dolor originado por la presencia de un sistema nervioso central.
También hay un paso del antropocentrismo al biocentrismo y quizás nuevamente lo pienso en un pancentrismo, pero eso no está bien desarrollado. Quisiera yo haber hablado más explícitamente del veganismo. Recuerdo que en una sesión aquí con Víctor, por invitación de él, hablé sobre cómo ser vegano y no morir en el intento, en la presentación en PowerPoint, pero eso no lo tengo desarrollado en esta compilación. Lo sugiero e invito al lector a asumir sus compromisos. En el último artículo sobre los animales, hago esa invitación al lector a su cambio de mentalidad, que tenga como consecuencia también el cambio de sus compromisos en su comportamiento. Pero eso no está bien desarrollado, pero se puede desde luego. También en ese artículo hago una crítica y hago una distinción entre mascotismo y animalismo. Y hago una crítica al mascotismo, entendiendo por mascotismo esta moda que se está dando entre personas que son dueñas, así se ven ellas como dueñas de animales muy bonitos, de raza, entre comillas, que van a pasear en sus colonias muy especiales o en los malls, ¿no? Donde van con su perro, incluso antropomorfizado, muy bien vestidito y cosas por el estilo, hasta perfumado quizás, donde hay una antropomorfización de los animales no humanos. Y eso creo que no es tomar en serio el compromiso ético con los animales no humanos. Esa no es una posición animalista en el sentido duro de la palabra, sino es una mascotista, el mascotismo, ¿sí? De hecho, en los defensores de animales tratamos de convencer a la gente de que no se debe hablar de mascotas, sino de nuestros compañeros, nuestros animales de compañía y eliminar el término mascota. Me han preguntado que cómo es que en esta compilación hablo por un lado de los animales y por otro lado del medio ambiente, de la zoética y de la ecoética, si son irreconciliables. Y creo que no son irreconciliables, ¿sí? Creo que podemos defender posiciones en que demos consideración ética a los animales dentro de los ecosistemas también, ¿sí? Pero dependiendo del caso, ¿sí? Entonces aquí entra la ética de los casos. Puede haber un caso en una área protegida de un animal se encuentra enfermo y si yo rescato a ese animal, tomo la posición sensocentrista y lo alivio, ¿no? Pero puede ser que era mejor dejarlo morir para que el ciclo trófico de la área natural protegida no se rompiera. Pero yo tengo que hacer el análisis del caso para decidir cuál de los dos criterios aplico. Y entonces creo que no son irreconciliables, sino que en unos casos puedo dar preferencia al todo y en otros casos debo dar preferencia al individuo. Pero no podría dar una regla general, creo, sino ver caso por caso. Pero no veo que sean irreconciliables totalmente. En el artículo 16, que es sobre ecodesarrollo y progreso, propongo 14 principios. Son 14 principios que elaboré de manera muy intuitiva hace muchos años. Y es como, ahora sí que voy a decir que es como mi cartilla moral a Santa Claus, ¿sí? Esos 14 principios que me gustaría discutirlos con alguien para ver si se sostienen o no esos 14 principios. Y ahí hablo sobre el conflicto entre ecodesarrollo y progreso. Este artículo tiene una historia interesante. Se trataba de enviar una ponencia a un congreso en Kenia. Entonces yo me inscribí al congreso, me anoté
y envié mi ponencia por adelantado, nos pedían que enviáramos la ponencia, la envié por adelantado, y luego algo pasó, yo me dormí y no conseguí, ya el presupuesto no permitía que se me pagara el viaje a Kenia, entonces ya no fui. Y un año o dos después, o no sé si más, fui a un congreso en Aberdeen, en Escocia, en la parte norte de Inglaterra, y después bajé a Londres, y en Londres me pasé una semana ahí y como siempre a husmear en librerías, y encuentro en la librería un volumen con las ponencias que se habían presentado en Kenia, y allí estaba mi artículo. Lo cual digo, jamás me habría enterado yo de la publicación de ese artículo de no haber andado husmeando en una librería de Londres, y no sabría que se había publicado, nunca me habría enterado de ello. Entonces ese libro salió primero en inglés y aparece aquí traducido por mí mismo, donde hago esas propuestas de 14 principios sobre ecodesarrollo y progreso. Ah, también abordo la noción de desarrollo sustentable, que muchos han criticado, otra vez porque hay un abuso sobre esa noción de desarrollo sustentable, pero creo que la definición estándar de desarrollo sustentable de la ONU, creo que se sigue valiendo la pena defenderla. En el artículo 19, que es inédito también, que escribí en el 2012, ahí se los recomiendo a quienes quieran profundizar en otras teorías diferentes de las que hago. Ahí ya no hablo ni de Singer, ni de Reagan, ni de Taylor, ni de Holmes Rolston, ni de Callicott, sino hablo de la ecología profunda de Arne Ness, de los principios que él defiende. Eh, Hablo de la ecología social de Murray Bookchin, que es de un corte marxista, un filósofo norteamericano, que contra el capitalismo. Y hablo de la noción de decrecimiento de Serge Latouche también, quien nos dice que si continuamos como estamos, el planeta no va a poder sostenernos. Necesitaríamos 7 planetas más para consumir el nivel de energía que estamos consumiendo o que queremos consumir. Y finalmente, en el artículo 21, que es el último de la parte que se refiere a la ética ambiental, hago una distinción. Bueno, yo no la hago, pero en español se me ocurrió ponerla como ética de la tierra con T minúscula y ética de la tierra con T mayúscula, porque tierra en inglés se dice land, pero también se dice earth. Y Aldo Leopold, gran naturalista norteamericano, pues defendió lo que llamó la ética de la tierra, y es famoso por un principio suyo, el principio de Leopold, ¿no? Y él acuñó la frase tan popular en los movimientos ambientalistas: piensa como una montaña. Y Callicott sostiene que no debemos ir más allá de la tierra que pisamos, sino debemos tomar en cuenta los océanos, la atmósfera inclusive, ¿sí? Las partes exteriores del planeta, y también los océanos, sus profundidades. Entonces a eso él le llama la Earth Ethics, la ética de la tierra con T mayúscula. Y entonces él, en lugar de decir piensa como una montaña, dice piensa como un planeta. uh, lo cual me parece una idea muy, muy, muy interesante. Pues eso es lo que quería yo platicarles sobre este libro, y pues sí les agradeceré mucho si lo leen, sus comentarios sobre él. Muchas, como verán ahí, remacho mucho el clavo, ¿sí? No es una teoría desarrollada de un gran filósofo que propone algo nuevo, sino remacho el clavo sobre ideas que andan muy en boga en nuestros medios. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Herrera, pues por compartirnos estas vivencias tan íntimas que lo llevaron precisamente en su momento a publicar cada uno de estos artículos, en el que notoriamente, y más después de haberlo escuchado, eh,
se pueden sentir, se pueden vivir, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues creo que compartir precisamente su pensamiento, eh, de manera que pues uno también se siente comprometido pues hacer este trabajo que usted ha venido realizando durante ya bastante tiempo. Yo quisiera eh, citar de su libro las palabras que dice la doctora Paulina Rivero en la presentación precisamente. Me permito citar. En este sentido, creo que Alejandro debe pasar a la historia como un individuo valiente al que no le ha importado introducir temas que eran motivo de burlas en los congresos. En ese sentido, fin de la cita, en ese sentido yo realmente aplaudo este valor que usted tuvo y que bueno, es necesario seguirlo teniendo porque a pesar de que ahora son temas que ya son más aceptados, que son más discutidos, de cualquier manera siguen sin tener esta aceptación total y plena de la sociedad. Eh, Me permito hacer otro comentario, doctor Alejandro, en el que señalo que es notorio en toda la obra que es una ética práctica y una ética aplicada, insisto, como ya nos lo hizo saber, que usted comienza entonces primero desde una praxis que considera necesario o importante eh, tener razones teóricas del por qué se está haciendo. Y bueno, todos los textos, sin duda, están acompañados de ejemplos, así como de dilemas en los que ofrece respuesta, eh, eh, respuestas razonables para su resolución. Entonces, yo creo que es un texto que tenemos que revisar y aprender mucho de la manera en que usted reflexiona, que no se queda entonces exclusivamente en elementos teóricos, sino que nos ofrece precisamente a través de argumentos muy bien elaborados, cómo ofrecer entonces estas resoluciones que son necesarias sobre todo cuando entramos en discusiones en este artículo, por ejemplo, de la tauromaquia, ¿no? Que es el artículo, el segundo, la moral y las corridas de toros, ¿no? Que ahorita vemos cómo hay un estira y afloje legal para sus permisos, sus cancelaciones, en fin, etcétera. Yo creo que se ha desarrollado una gran sensibilidad para estos temas, insisto, no en la totalidad de la población, no todas las personas, ¿no? Pero sin duda su texto abona mucho para que, aunque este texto fue escrito, si no mal recuerdo, bueno, lo reviso, o usted si me puede recordar ese texto, hace cuánto lo escribió, pero data ya del siglo pasado, se escucha extraño no decirlo, pero de cómo esta argumentación pues sigue teniendo este gran valor, esta gran importancia. Ay, ya están uno aquí, las pierdas, las páginas. 2009. 2009, ¿sí? Bueno, entonces es un texto que pues obviamente para las discusiones actuales sigue siendo importante, valioso y aporta. Y para los que estamos aquí, acabamos de terminar las fiestas abrileñas en Aguascalientes, la Feria de San Marcos, y también cada año desde Movimiento Ambiental de Aguascalientes apoyamos a otras asociaciones que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? A estar en contra de las fiestas taurinas, que le llaman, que de fiesta pues no tiene nada. Bueno, desde la perspectiva de nosotros. Y bueno, pues yo creo que es importante esto que este modelo de trabajo que usted nos muestra, ¿no? De que no es quedarse únicamente en la reflexión de escritorio, sino ir más allá y yo con eso terminaría, ¿no? Yo lo aprendí de usted y así lo he tratado de hacer, ¿no? De no quedar solamente en la reflexión, sí, no dejarlo de hacer,
tenemos este compromiso como académicos, como teóricos, pero también acompañarlo de una praxis. Y pues muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación a compartirnos el contenido de su libro y creo que lo más importante, esta intimidad, ¿no? Que hay detrás de estas palabras escritas, ¿no? Bueno, Muchas gracias, Víctor. Yo recomiendo mucho el libro que Víctor escribió después de hacer su tesis de doctorado, donde hace reflexiones sobre todas las discusiones que hay sobre ética ambiental y las aborda de manera muy precisa, muy interesante. Sí, todavía tengo pendiente darle uno de tus ejemplares al doctor Sarucán cuando tenga la oportunidad de verlo. Hubo una oportunidad, pero se esfumó y no fue posible. Alguien preguntó en el chat cómo se consigue el libro. Si ustedes en Google ponen libros UNAM, ahí les dice en qué librerías pueden encontrarlo. Probablemente si no están en la Ciudad de México, no sea tan fácil, porque creo que dicen qué librerías, pero de la Ciudad de México. No sé si la UNAM tiene alguna forma de enviar libros por correo, pero creo que no. El libro cuesta 300 pesos, pero con credencial de estudiante creo que baja a 120. Ha estado en ferias del libro, pero sí, no es tan fácil conseguirlo. Pero si ponen Perdón, libros si me UNAM, permiten, Alejandro, Víctor. sí, adelante, Paco. Mira, Alejandro, lo compré yo directamente en la tienda de la UNAM. Me llegó en una semana, ¿no? Sin ningún problema. Sin costos de envío, de hecho, ¿no? Entonces, en realidad sí es fácil comprarlo en línea. gracias por el dato. Anímese a comprarlo. Vale mucho la pena, desde luego. ¿Qué pones? ¿Tienda UNAM o cómo pones? No me acuerdo qué puse, pero en la UNAM hay un portal con todos los libros. Lo puedes buscar allí y lo compras en línea, ¿no? Y te llega a tu domicilio, como digo. A ver, Los ya déjame ver a ver escucharon. si lo encuentro otra vez. Ajá. Pero cuando salió me llegó una notificación a mi correo, seguí todo lo que me decían y pues lo compré, ¿no? No fue Rosso, realmente, Pues ojalá, Paco, si no fue encuentras por difícil. ahí el link y lo pones en el chat. Sí, ahora lo hago. Gracias, Paco. Bueno, doctor Alejandro, aquí en el chat hay algunos comentarios cuando estaba hablando precisamente de los compromisos colectivos. La maestra Mayagüel hace una pregunta. ¿No contraigo una obligación colectiva con la comunidad donde vivo si soy una ciudadana que, por ejemplo, cuida el mobiliario público de su ciudad? Y específica, es decir, si soy ciudadana, ¿no tengo obligación con mi comunidad? Sería esta pregunta. sí, no sé, intuitivamente diríamos que sí, pero una obligación jurídica no la tendría, a menos que la ley dijera que tienes la obligación de cuidar por el buen estado de tu manzana, por ejemplo. Sí, pero la obligación moral, no estoy seguro de ello. Puedes tener un compromiso propio como dentro de la ética, de la virtud, de ser una buena persona, tratar de hacer bien las cosas que están a tu alrededor, pero sí, no estoy muy seguro. No creo que kantianamente tuvieras una obligación de ese tipo, ¿sí? En cuanto a buscar el mayor bien posible para el mayor número posible de individuos, la objeción que se hace es que tendrías que dedicarte por completo al bien de todo el planeta, ¿no? Y no vas a poder hacerlo. Hay implicaciones prácticas que no te impiden lograrlo. Bien, vamos a seguir este criterio, dado que la maestra Mayagüel hizo la pregunta en el chat, ahora está levantando la mano, entonces adelante, maestra Mayagüel, y vamos a dar salida a las comentarios, preguntas que hay en el chat, y posteriormente, Cristi, te doy la palabra. Tienes la mano ahí levantada y manténla, por favor. Adelante, maestra Mayagüel, por favor. Muchas gracias. Sí, me refería a que si yo daño
el mobiliario público, se me multa. Entonces, bueno, me queda claro que tengo una obligación jurídica. Si yo con el coche rompo un semáforo, se me multa, ¿no? Pero Sí, además creo que o todas y todos tenemos una obligación moral con el vecino de enfrente. Por ejemplo, cuando hay mucho ruido, si yo hago mucho ruido, una fiesta, y hay una persona enferma, no sé si tengo la obligación moral, bueno, pues de quitar ese ruido en aras de una buena convivencia con mis vecinos. En fin, ejemplos hay muchos. Entonces, por eso me preguntaba si no tenemos una obligación moral como colectivo, simplemente de no tirar basura, ¿no? En la calle, o a lo mejor me equivoco, no sé, Alejandro. sí, creo que va por lo que decía yo hace un momento, iría por el lado de la ética, de la virtud, ¿sí? Tú como una buena persona, como un buen ciudadano, pues te obligas a ti a hacer este tipo de cosas, pero no tendrías una obligación así muy estricta, sino si te sale de ti mismo que hacerlo porque eres buena persona, pues lo haces. Este, las reglas de convivencia, pues muchas veces son reglas de conveniencia, ¿no? Pues tienes llevarte bien con tu vecino si no quieres que el vecino se lleve mal contigo. Sí, sería como la ley del contrato social, ¿no? La de convivencia. Pero sí es interesante lo que dices, Mayagüel. No sé cómo, si podamos decirle a alguien que tiene obligación de, de cuidar a su vecino si está enfermo, o de llamar al doctor si está enfermo, podría decir que no, pero pues, ahí está la obligación moral. Si es obligación moral, estoy de acuerdo, sí, sería ética de la virtud. Bueno, aquí Sergio nos apoyó dándonos el nombre de Puebla, de ejemplo que estaba comentando, de Andrés Romer, la ciudad de las ideas. Solamente Él, vamos ahí, ¿sí? Eh, el doctor Antonio Naquín nos comenta, sí, tal cual, de hecho, hay versiones sensocentristas de tinte deontologista en Francione y en Steve Best. No sé si quisiera hacer algún comentario, doctor Herrera, o ahí queda. sí, eh, Richard Hare, que fue el director de tesis de Singer, algunos dicen que no tiene sentido esa idea, pero yo creo que sí. Él dice que hay casos en que tenemos objeciones contra el utilitarismo y también tenemos objeciones contra el deontologismo. Y entonces cuando el deontologismo no funciona, nos hacemos utilitaristas, y cuando el utilitarismo no funciona, nos hacemos deontologistas. Que él piensa que deberían complementarse. No lo enfatiza mucho, pero habla de un posible deontologismo utilitarista o de un utilitarismo deontológico. Y no me parece mala idea. Bien, también Mayagüel nos invita a que escuchemos la entrevista que se le hizo a Peter Singer y a usted, doctor Sí, Herrera, en el programa Empatía Animal, que ya Mayagüel aquí en sesiones anteriores nos ha invitado precisamente para que lo escuchemos. Bueno, ahora sí cedo la palabra a, bueno, la maestra Alfieri. Bueno, ya Paco nos hizo favor de en el chat colocar ahí el sitio donde se puede conseguir, donde se puede hacer la solicitud del libro. Muchas gracias, Paco. Y la maestra Lupita Castorena también hace el comentario de que la plática ha sido por demás interesante. Cristi, adelante, por favor. Gracias, pues qué gran gusto estar en esta sesión para enterarnos en unos cuantos minutos de toda la riqueza de contenido, de la experiencia de Alejandro en este tema. Ha sido realmente muy enriquecedor, y yo creo que esto es material didáctico, y me gustaría proponer que nos comprometamos a leer, quienes estamos aquí participando en el seminario,
que leamos algún capítulo y dediquemos una sesión, no sé si del año que entra o si todavía se pueda de este. Creo que está bastante llena nuestra agenda, pero que programemos una sesión para hacer comentarios, por así decirlo, comisionados. Yo estaría dudando entre ese capítulo de los 14 principios que Alejandro invita a reflexionar, o el que mencionas sobre que no habías publicado, Alejandro, sobre los circos, porque a mí me gustaría darle el giro en donde suscribo lo que Donna Haraway señala. Estamos en la bronca, quienes estamos sobre todo pensando desde temas éticos y en ética aplicada, aunque tengamos argumentos utilitaristas brillantes, seguimos en la bronca y en la bronca de tener culpa del sufrimiento causado a individuos concretos, a individuos animales no humanos concretos. Y tendremos que vivir con eso, con esa bronca. Entonces, a mí me encantará meter esta invitación a que leamos el libro de Alejandro con tanta seriedad como para hacer un comentario y probablemente, pues, desde luego dar a conocer en el canal del Seminario Permanente a través de YouTube, como ya está, como ya existe, pero no sé, algo que amerite una gran celebración. Día de Animales es el 4 de octubre, día, no sé, ¿cuándo es tu cumpleaños, Alejandro? No, ese día prefiero estar solito. Pues, Bueno, Por cierto, muy cercano es en noviembre, ahí los primeros días, no tengo la fecha exacta, pero bueno. el Día de los Muertos, por ejemplo. Este, en eh, noviembre, en noviembre también hay fechas animalistas, me parece que era el 17 de noviembre, no me acuerdo, pero estaba octubre con el Día de los Animales por lo de San Francisco y los fascistas, sí, y allí hay que agradecerle a los italianos fascistas y a los y hay argentinos. tantos días de los animales, esto y lo otro, que se ha fragmentado la unión de los grupos para hacer una marcha en un solo día del año, porque ahora ya hay 5 celebraciones de los animales en el año y no se logra unificar a las organizaciones. Un tema que no trato en este libro y que es una deuda, es el ecofeminismo, ¿sí? Haraway anda por ahí, es algo que hay que desarrollar y que hay colegas que lo están haciendo. Por ejemplo, creo que Lisbeth Sagols, por ejemplo, entre otros. Pero sí hay que desarrollar más también esa teoría de ecofeminista. Y yo pienso hacerlo en el futuro también. Sí, Gracias, Ana Cristina. Cristi, no sé si con eso, si ya terminó tu aportación, Cristi, o hay algo más que quieres. Ya Ok. dije mi dicho y hay que leer a Alejandro en lo que no lo hemos leído, para hacer comentarios. Bueno, Muchas pues gracias. luego en una reunión que tengamos ahí los coordinadores podemos ver cuándo sería una fecha posible para trabajarlo. Sí, con todo gusto yo tomo esta propuesta con seriedad, Cristi, que está haciendo y bueno, vamos a intentar hacerlo se hace la invitación, ¿verdad? General, los que gusten y si no, bueno, la tomamos por lo menos los que estamos aquí coordinando este seminario, ¿no? Bien, creo que ya no voy a revisar el chat por si nos quedara. Paco nos hace el señalamiento de que hoy es Día Mundial del Reciclaje, ¿sí? Y para que lo tomemos en cuenta. Y la maestra Mayagüel también, perdón, que sí, que Lisbeth Sagol es efectivamente ecofeminista y bueno, pues ha promovido también mucho esto. Bueno, antes de finalizar, le voy a hacer la palabra
al doctor Alejandro Mosqueda, quien es el editor de la revista Eufía, para que nos hable un poco más acerca de este número especial y su importancia, de que bueno, pues colaboremos precisamente con ello. Adelante, Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias, Víctor, y buenos días a todas y a todos. Nada más para recordarles una invitación que ya seguramente Víctor les ha hecho. UFIA es la revista de filosofía de nuestro departamento de filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y cada año lo que estamos haciendo ahora es sacar un número especial. El año pasado sacamos un número especial sobre filosofía de la medicina, en el cual publicaron artículos gente bastante importante, ¿no? Está un artículo de Anestani, está un artículo de Renzo Magnani, está un artículo de Jordi Valderduc, perdón. Y este año tenemos la fortuna de que los editores invitados son Víctor Hugo Salazar Ortiz y también Daniel Oviedo Sotelo. Ellos nos van a ayudar a coordinar este número especial sobre ética ambiental y animal, ¿no? La deadline, que es importante, las fechas importantes para esta convocatoria es el 31 de julio, ¿sí? Y el número se publicará a finales de este año, a más tardar en diciembre, ¿no? Corresponde al número del segundo semestre de esta revista, es una revista semestral, publicamos 2 números al año, y este número especial corresponde al segundo semestre, ¿no? Entre algunos de los temas propuestos que propuso tanto Víctor como Daniel, está pertinencia y actualidad de la ética ambiental, criterios científicos y filosóficos sobre la ética animal, análisis y evaluación del debate entre ecologistas, evaluación del veganismo, ética ambiental ante el cambio climático, pero estamos abiertos a recibir cualquier artículo en relación a esto, ¿no? Y también, bueno, anunciar que tendremos en este número especial una reseña al libro de Alejandro Herrera, ¿no? Como parte también del involucrar literatura en español al respecto, ¿no? Entonces, las invitamos a participar, a mandar sus artículos, pueden ser en español, en inglés o en portugués, y nos comprometemos a hacer dictámenes. Es una revista indexada, está en Latindex, tiene ISNN, tiene también dictámenes doble ciego, ¿no? Y entonces se publica de manera digital. Y pues bueno, nada, los invitamos mucho a participar para que siga creciendo esta revista, ¿no? Sí, la doctora Cristina levantó la mano. Adelante, Cristina. Gracias de nuevo. Me surgió una pregunta en torno al concepto de explotación, su relación con convivencia o incluso cierto parasitismo, Alejandro. Y estoy pensando en cuando invitaste a Jesús Mosterín y fue a hablar a la UNAM, en cómo hubo una cierta reacción en redes sociales como de desacreditarlo filosóficamente, lo cual pues me parece que fue lamentable por no ser vegano, puesto que Jesús Mosterín, como también lo comentó allí, pues comía huevos de gallinas que él tenía allí en su jardín y se comía los huevos. Y quisiera saber en concreto podemos llamarle ejemplo o caso, los huevos de Mosterín. Muy interesante ¿Verías tú ahí, tú que has reflexionado sobre el concepto de explotación, en esta especie de parasitismo, verías tú explotación de esa que condenó Marx, la explotación de las gallinas por el Mosterín que conocimos? No digo el hombre, de ninguna manera. no digo el hombre, no digo la aberración de eso que llaman hombre, que no conozco a ninguno, ¿no? Pero el Jesús Mosterín, el Jesús Mosterín que nosotros conocimos, en esta relación, un tanto, sí, de poder, porque él tenía la potestad de meter la mano en el nido de la gallina y sacarle a su proyecto, a su gallinita en proyecto, a su huevo. ¿Qué reflexionarías en torno al concepto de explotación? Hay un artículo de Singer
que aparece en la compilación de Teresa Kwiatkowska, en la que yo hice el prólogo a 2 artículos. Y hay una reflexión que yo hago. Singer lo que quiere es evitar el dolor y buscar el bienestar posible. La explotación es un término, sobre todo Engels más que Marx. Engels dijo que la explotación no solamente es de humanos, sino de los recursos de la naturaleza y que debemos evitarlo. Y critica al capitalismo por la explotación, no solo de los obreros, sino de la naturaleza. Es muy interesante la reflexión de Engels y lo hago ahí en uno de los artículos que están en la compilación. Ahora bien, cuando he dado clase y he hablado del utilitarismo de Singer, de evitar el dolor y fomentar el placer, si lo que le interesa a Singer es que los animales no sufran, ¿qué diría Singer si yo tengo una gallina al que trato muy bien todos los días, le doy de comer muy bien, la dejo salir y comer gusanitos, todo eso, que convive con otras gallinas y que tiene su gallo ahí también, ¿no? Incluso me comentó Mosterín que tenía un gallo y que lo tenía porque lo estaba observando, le interesaba su conducta cognitiva, yo creo, ¿no? Entonces por eso tenía el gallo, pero no sabía de lo de las gallinas. Y cuando pregunto qué diría Singer si yo mato a esa gallina que no sufrió nada en su vida, que fue bien tratada, y la mato indoloramente. Singer tendría que aceptar que no violé ninguno de sus principios, porque no hubo dolor alguno, ¿sí? No hay el problema de la libertad, más kantiano, de respetar la dignidad del animal, sino simplemente, pero Singer diría que no. De hecho, dice que no se comería un animal así porque se sentiría muy mal por ser vegetariano. Pero ese ya no es un buen argumento, digo. Me sentiré muy mal porque soy vegetariano, pero ¿cuál es la base teórica? Si tú estás diciendo que no hay dolor, si lo que quieres es evitar el dolor, entonces no habría ningún problema. Y yo mismo, Alejandro Herrera, yo diría, bueno, yo soy vegetariano y me repugna la idea de comerme un animal que ha sido bien tratado y que murió indoloramente, ¿sí? Eh, de hecho, fíjate una anécdota personal, los vegetarianos tenemos parientes que no lo son, eso lo hemos comentado en otras reuniones, y no logramos convencerlos, ¿no? Ellos siguen, entonces, el, el, el apuntar con un dedo flamígero a alguien que no comparte tus ideas no me parece tampoco una buena idea, de que condenemos al infierno a quien no es vegano, ¿sí? O condenemos al infierno a quien no es vegetariano, sino más bien que los animemos a adoptar esa actitud, ya sea con el ejemplo, ya sea con argumentos, pero no diciéndoles, maldito seas hasta la tercera y cuarta generación, pues, y no vuelvo a hablar contigo, ¿no? Todos no hablaríamos con nuestros parientes, por ejemplo, ¿no? Sí. Mi hija y mi yerno tienen un terreno que están construyendo una casa y tienen gallinas, ¿sí? Y yo como con ellos semanalmente, ¿sí? Y comemos vegetariano, ¿sí? Pero ellos el otro día me dijeron, matamos a una de nuestras gallinas sin dolor alguno, la tratamos muy bien, y murió indoloramente y la vamos a comer. Y dije, bueno, pues adelante, yo paso, ¿sí? Ahí es donde no podemos decir, bueno, ya no quiero saber nada de ti, ¿eh? No te conozco, sino seguir dando tu ejemplo, y no condenar a las gentes.
Yo tuve otras discusiones con Mosterín, pues se me olvidó comentar eso, sobre el valor intrínseco, del cual Víctor está muy familiarizado, la idea de valor intrínseco. Y él decía que nosotros somos evaluadores, no hay valores sin evaluadores. Nosotros somos los que damos valores a las cosas, que se contrapone a la posición objetivista que dice que los valores están allá afuera, sí, que afuera hay valores morales y que nosotros no los tenemos que dar, sino los tenemos que reconocer, ¿sí? Y Mosterín decía, ese lenguaje de los valores intrínsecos no me convence, ¿sí? Y entonces yo le decía, bueno, si por intrínseco entendemos que le damos un alto grado de consideración moral, pero nosotros lo damos, estaría de acuerdo. Y bueno, entonces tenemos eso. Un día voy quiero divulgar y comentar, porque lo tengo en internet, ese diálogo que tuve con Mosterín sobre el valor intrínseco. Bueno, voy un poco a la inversa. La maestra Mayagüel señala que no hablaríamos con nadie, ¿no? ¿No qué? Respecto a eso los vegetarianos y los veganos no hablarían entonces con nadie, tendrían que crear como unas comunidades aparte. Y también pues hace el señalamiento de que por qué apropiarse de lo que no se nos ha dado en términos budistas, ¿sí? Hace una pregunta, y no es por principio que no deberíamos apropiarnos de nada que pertenezca a animales de otras especies como la miel. Son preguntas que hace respecto a lo que se estaba discutiendo. Sí, bueno, esa es la posición vegana, ¿no? El concepto de explotación se aplica ahí a las abejas, ¿no? Si tú tienes una colmena y esa colmena la dejas seguir su comportamiento natural, ¿no? Y tomas la miel de esa colmena para ti, para tu consumo personal, no creo que había problema. Pero si lo conviertes en un objeto de lucro, empiezas a explotar las abejas. Empiezas a hacer un negocio, entonces ya estás explotando y eso es lo que no está bien. Y ahí la posición vegana sería no tomar miel que es producto de explotación de las abejas, pero no la que no es producto de explotación, que serían casos muy reducidos. No cualquiera tiene un panal de abejas. Por cierto, en el CCH en Naucalpan, a donde fui a dar una presentación de mi libro, tienen un panal de abejas y lo respetan, ahí lo tienen. Y no pasa nada con tenerlo ahí. Pero no sé si tomen miel de ese panal. Bueno, hay dos manos levantadas, la doctora Cristi y el doctor Vicente. No vi quién la levantó primero, si ustedes vieron, o cómo damos la palabra. Cristi, adelante. Creo que fue así. Ahí, incluso Zoom va formando. Adelante, Cristi. Una puntualización muy breve nada más para cerrar este asunto. El lema de la Universidad Autónoma Chapingo, desde que fue abierta como Escuela Nacional de Agricultura, si mal no recuerdo, por lo menos es atribuible a Diego Rivera y a Marte R. Gómez, que fue lo que inscribió en su mural Diego Rivera en la capilla de Chapingo. Explotar a la tierra, no al hombre. O sea, la explotación de la tierra es como que es lo que se permite y se considera no solamente moralmente aceptable, sino incluso impulsable y políticamente desarrollable, esa explotación de la tierra. A mí me gustará mucho leer tu capítulo. También aquí en este seminario tenemos ya programada la participación de David Reyes. Hizo un trabajo muy interesante sobre explotación para tratar de desmenuzar estos matices
y estas formas de entender lo que parece que es en un solo impulso un monolito a desechar o a evitar, pero cuando le metes una lupa se vuelve un asunto bastante complejo y no muy fácil de discernir lo aceptable y lo inaceptable de la explotación. Nada más. Gracias. Un comentario. El capítulo donde hablo de Arne que es el capítulo, déjame ver, el artículo 19, que fue inédito, lo escribí en el 2012. Él habla de la ecología profunda oponiéndola a la ecología superficial. Y la ecología superficial es la que habla de no explotar los recursos naturales. Y él habla, para él la ecología profunda va más allá de no explotar los recursos naturales. Y por no explotar los recursos naturales, por explotar los recursos naturales, la tierra, en el sentido de todo el petróleo que hemos sacado de abajo de la tierra, del litio que ahora vamos a sacar, sería una explotación que va contra la ecología profunda que propone Arne Ness. Lo ideal, me imagino, para Arne Ness sería la energía solar, por ejemplo, ¿sí? Pero el de explotar los recursos naturales, pues es parte del capitalismo, sí es lo que está tratando. Ahora el negocio ya no va a ser el petróleo, ahora va a ser el litio, ¿sí? Contra este concepto de explotaciones que se opone también Arne Ness en su ecología profunda, que opone a la ecología superficial. Es muy interesante eso. Tiene un libro completo sobre eso y un artículo muy concreto que ahí mencionó donde trata más brevemente esta idea. Bien, adelante, Vicente. Vicente, adelante, por favor. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, pues encantadísimo, por supuesto, de haberle escuchado y desde aquí, pues, buenas noches. Estoy aquí en Huelva, España, y muchas gracias, por supuesto, a Víctor por haberme invitado y haber asistido a esta interesantísima ponencia del profesor Alejandro. Ya cuando esté en México conseguiré el libro, porque creo que mandarlo a pedir que me lo envíen costaría más incluso que el propio libro, pero bueno, si tengo la fortuna de estar por allí, ya allí me lo compro segurísimo, porque desde luego que debe ser interesantísimo. Si Y hay bueno, pues, algún colega español que venga a México, me contactas con él y te lo envío. sí, pero si todo va bien, yo espero que en este verano estemos por allí, así que ya te amenazo, Víctor, que estemos por allí en Aguascalientes, así que estando allí ya seguro que lo compro, porque desde luego que me resultará muy interesante, ¿no? Por esta relación que ha hecho usted de cada capítulo, ¿no? Y bueno, sí, me surgen muchos comentarios, ¿no? Ante tantísimos temas tan pertinentes, ¿no? Y bueno, un primero que me surgía, ¿no? La posibilidad de una duda acerca de una relación que ha venido haciendo de los capítulos, que estaban todos como enfrentando una reflexión en torno a la tradición de la ética animal, de los animales, liberación animal, y si un poco al final empezó a contrastarla con, digamos, puede ser la otra tradición medioambientalista o ecologista, ¿no? Que su punto de interés o de consideración moral está más en los sistemas ecológicos como entidades orgánicas, y no tanto en el carácter sintiente o la capacidad para el sufrimiento desde una visión más individualista, ¿no? Y venía a decir que, bueno, que en estos casos en los que se presentan verdadera confrontamiento casi que irresoluble, teníamos que acudir al estudio de caso. Creo recordar que decíamos que, en definitiva, por decirlo de manera muy burda, echar manos de una tradición u otra, ¿no? Como aquel que también tiene que echar manos de la tradición deontológica o bien de la consecuencialista o utilitarista, ¿no? Y yo me pregunto, pues, estamos otra vez un poco en el ámbito de la praxis, ¿no? Lo digo porque eh, estuve trabajando en el ámbito de la gestión ambiental, y algunas veces directamente algunas de las actuaciones desde el punto de vista de la gestión diaria de un espacio natural protegido se sabe que causa sufrimiento o incluso directamente el sacrificio de algunas especies generalistas frente a otras especies que se quieren proteger, que son las especies amenazadas o en peligro de extinción. Y eso son prácticas casi cotidianas a la hora de gestionar un espacio, ¿no? Bueno, tenemos especies protegidas que son las que hay que proteger, o a las que hay que de alguna manera defender frente a otras que son generalistas, ¿no?
Y en esos casos nos estaríamos otra vez frente a una necesidad, una petición de principio. ¿Cuál es el criterio? Un criterio, incluso otro el problema de la fundamentación filosófica, en definitiva, con el que usted empezaba, ¿no? Parece que tenemos otra vez necesidad de buscar un criterio que nos oriente hacia una u otra solución en ese estudio de caso, ¿no? No lo sé, yo no, esto quizás sea una regresión al infinito y buscar una especie de último filosófico que sea el gran metacriterio, ¿no? Una especie de imperativo categórico, no digo por la fuerza de lo imperativo, sino porque más o menos, aunque sea en sentido formalista, nos oriente a la toma de la decisión, porque el estudio de caso, en definitiva, nos obliga a tomar una decisión concreta. ¿Y cuál puede ser ese fundamento último, meta utilitarista o meta deontológico? Esto parece que está sonando un poco al laberinto para llevar a cabo la decisión. No sé si acabo de explicarme. Sí, la ética de casos no tiene un principio como lo tiene el Claro. principio de utilidad o el imperativo categórico. No tiene un Ujú, principio. claro. Entonces, más bien debe examinar mediante la prudencia, la frónesis, Ujú, ¿no? Cuándo conviene aplicar un criterio y cuándo conviene aplicar el otro. Pero no ujú, diría yo que hay una regla, pero no veo que no la- haya petición de principio. ujú, eh, no veo la petición de principio ni el regreso al infinito, sino simplemente reconocemos, por ejemplo, en la ética para Platón, el Estado está por encima del individuo, ¿sí? Entonces el Estado lo es todo. Entonces el individuo debe ser sacrificado por el bien del Estado, ¿no? ujú, La ética liberal, no platónica, dice que el individuo es la base del Estado y que el individuo debe ser respetado antes que nada. Y en la praxis del político, pues tiene que ver cuando hay que proteger los derechos del individuo sobre los del Estado y cuando los del Estado deben privar sobre los del individuo, pero no aplicar una regla general. Pero no ya. hay una regla para aplicar ese criterio, Claro, sino sí. más bien la frónesis, la virtud de Ujú. la prudencia, la deliberar adecuadamente, pienso yo. Sí, sí, entiendo que es un problema, ¿no? Entiendo que es un problema precisamente en el que pues, hay que utilizar, como usted bien dice, pues una regla de la prudencia, ¿no? Frente a otros sistemas teóricos que serían quizás excluyentes del otro, ¿no? En este caso, ¿no? Pero sí, si nos plantea quizá otra vez un problema de la fundamentación, no lo sé, pero sí, sí, es un asunto complejo que al menos para mí no estaría resuelto en este caso. Casos muchas veces concretos, lo digo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo trabajé en espacios naturales protegidos, pues aquellas especies en extinción que hay que proteger se protegía a costa de mermar precisamente, cuando digo mermar me estoy diciendo que incluso medidas de erradicación de otras especies que había que erradicar directamente, no solo provocando sufrimiento, sino incluso su desaparición, ¿no? Pues, quizá ahí estaría primando un criterio más ecologista que obviamente es utilitarista o en beneficio del propio placer del individuo, ¿no? Estamos hablando incluso de comunidades de mamíferos, ¿no? Y claro, Sí, un, buscar un un, principio ético que pueda fundamentarlo, pues se me un hace caso complejo extremo la que, situación. Sí, un perdón. caso extremo que plantean los ecocentristas sería que si un individuo, ya lo he platicado, a algunos es familiar, una persona humana se mete a una cueva y se pierde en la cueva y para ser rescatada, pues está en un lugar donde para rescatarla hay que causar la extinción de una especie de murciélagos, de Ujú, una especie en peligro de extinción, ¿no? claro, Entonces, el ecocentrista rígido diría que para qué se metió ese individuo humano ahí, ese Homo sapiens, si tenemos una sobrepoblación de Homo sapiens en el planeta. En cambio, esa especie de murciélagos es muy exigua y valdría más rescatar a esa especie y dejar morir a ese Homo sapiens que se metió ahí. Sí. Claro, es muy salvaje, polémico. Un kantiano diría claro, jamás, ¿no? Yo no voy a permitir eso. Y un mm, ecocentrista diría, pues, ¿para qué te metiste ahí? Tú ahí, ujú, es más importante esta especie que tú. eso. Sí. Sí, claro. Son esos tipos de dilemas morales, pero Ajá. llevados incluso a la práctica de la gestión ambiental, ¿no?
Por eso ahí yo Sí. creo que es muy interesante esa otra tradición de la ética pragmática, a la que creo que Víctor le dedicó un poco sus reflexiones, ¿no? Que quizás nos ayuden también a decidir, ¿no? El caso concreto específicamente, claro. Sí, sí, sí. Sí, eso lo platiqué con Bert Calico también, y me dice, sí, pues es ética de casos, cuando tenemos Mm, esas situaciones claro. polémicas. Ujú, bien complejas. Pues Ajá. muchísimas No, a gracias. ti, gracias. Pues dado que ya estamos sobre el tiempo de que finalice la sesión, me gustaría invitarlos a la sesión del próximo mes de junio. Va a estar con nosotros la doctora Elba Castro Rosales, que ella trabaja en la Universidad de Guadalajara, temas básicamente de, bueno, yo diría básicamente, pero bueno, es de ecocrítica, en el que pues hace precisamente esta relación de la, la ética, ¿no? Con aspectos propiamente de la literatura y bueno, ya tener una oportunidad tal vez de platicar con ella acerca de este libro, ¿sí? Naturaleza y poesía, ¿sí? Entonces, bueno, pues están cordialmente invitados. Y bueno, ya para cerrar, como es costumbre, me permito hacer la entrega virtual del reconocimiento al doctor Herrera. El Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Herrera Ibáñez por su participación como ponente en la 16ª sesión del seminario con la presentación de su libro Bioética Animal, Humana y Ambiental, punto escritos. Dictada esta conferencia en bueno, vía virtual, el 17 de mayo de 2024, firma un servidor como representante institucional de la UA, la doctora Rosa María de la Torre, como representante del Grupo de Investigación en Derecho Animal, el doctor Francisco Serrano como representante institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y la doctora Cristina Ramírez Barreto como representante institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues muchísimas gracias, Ah, doctor ahí Herrera. hay firmas muy importantes en ese reconocimiento. Muchas gracias. Y bueno, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Los invitamos entonces a la 17ª del próximo mes de junio. Hasta luego. Pronto.